La viuda que buscó comida en el chiquero y lloró al cielo. Jesús la escuchó y la bendijo. El sol de Oaxaca entraba sin misericordia por las rendijas del jacal de madera, donde doña Esperanza Ramírez yacía sobre un petate raído, sintiendo cómo cada latido de su corazón resonaba como un tambor de dolor en sus piernas hinchadas. 48 años llevaba en este mundo, pero su cuerpo parecía arrastrar el peso de 80. La diabetes avanzada había convertido sus extremidades en troncos violáceos, tan inflamados que la piel brillaba tensa, amenazando con reventar en cualquier momento. «Mamá». La voz de Tomás apenas era un susurro débil desde el rincón donde él y su hermano menor, Mateo, se acurrucaban juntos como cachorros asustados. «Me duele la panza». Esperanza cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que aparecieron estrellitas de colores en la oscuridad. 4 días. Llevaban 4 días completos sin probar alimento. El último bocado había sido una tortilla dura como suela de zapato que dividió en 3 pedazos microscópicos, dándoles la mayor parte a sus hijos mientras ella fingía no tener hambre. «Ya sé, mi amor, ya sé», murmuró, y al intentar incorporarse, una tos brutal la sacudió desde lo más profundo del pecho. Tosió y tosió, hasta que sintió el sabor metálico inconfundible de la sangre en su boca. Se limpió con el dorso de la mano, escondiendo la mancha roja antes de que sus niños la vieran. La tuberculosis, que había comenzado como un resfriado persistente, ahora le arrancaba pedazos de vida con cada acceso. El jacal donde vivían apenas medía 4 metros por 4. Las paredes de madera carcomida dejaban pasar el viento frío de la noche y el calor despiadado del día. El techo de láminas oxidadas goteaba cuando llovía, formando charcos de lodo en el piso de tierra apisonada. No había luz eléctrica, no había agua corriente, no había nada que pudiera llamarse dignidad humana en ese lugar. Pero 2 años atrás, cuando Rodrigo aún vivía, ese jacal había sido un hogar. Rodrigo Ramírez, su esposo, el amor de su vida. Albañil de manos callosas y corazón inmenso que salía antes del amanecer hacia las construcciones de la ciudad, regresando al atardecer con las tortillas calientes envueltas en papel periódico, con frijoles y a veces, en días benditos, con un pollo para compartir. Sus hijos corrían a abrazarlo, manchándole la ropa con sus manitas sucias, y él se reía con esa risa profunda que hacía temblar su pecho ancho. «¿Cómo están mis campeones?», decía siempre, levantando a Mateo en brazos mientras Tomás se colgaba de su pierna como un monito. Ese día, aquel maldito día que Esperanza reviviría cada noche en sus pesadillas, Rodrigo había subido al 3er piso de una construcción en el centro de Oaxaca. El andamio estaba mal asegurado. Todos lo sabían. El capataz había dicho que aguantaría un día más. Un día más fue todo lo que necesitó la muerte para reclamar a su esposo. El crujido del metal, los gritos. El cuerpo de Rodrigo cayendo 3 pisos hasta estrellarse contra el concreto como un saco de arena. Cuando Esperanza llegó corriendo al hospital, con Tomás de 5 años y Mateo de 3 aferrados a su falda, lo único que le entregaron fue una bolsa de plástico con su ropa manchada de sangre y sus documentos. «Lo sentimos, señora. Murió en el impacto». No sufrió. ¿No sufrió? ¿Y qué hay del sufrimiento de ella? Del sufrimiento de 2 niños que preguntaban cada noche ¿cuándo volvería papá? La constructora, una empresa grande con oficinas relucientes y secretarias de uñas perfectas, le dio 2,000 pesos. 2,000 miserables pesos por la vida de su esposo. Una ayuda para los gastos del funeral. Le dijeron con sonrisas profesionales y ojos vacíos. Cuando Esperanza preguntó por el seguro de vida, porque sabía que Rodrigo había firmado papeles, lo había visto,
Le respondieron con frialdad: «Señora, su esposo no calificaba para seguro. Era trabajador temporal. Aquí no hay nada más. Con permiso». Y la puerta se cerró en su cara, sola, viuda, con 2 niños pequeños, sin educación formal, sin familia cercana que pudiera ayudarla. Y para colmo, con un cuerpo que se desmoronaba día a día por enfermedades que no podía tratar porque no tenía ni para comer, mucho menos para medicinas. Los primeros meses sobrevivieron vendiendo todo lo que tenían: la televisión vieja, la estufa de gas, las pocas joyas de fantasía que Rodrigo le había regalado en sus años de noviazgo, las herramientas de su esposo. Todo, pieza por pieza, su vida se convirtió en monedas que desaparecían en tortillas y frijoles. Después intentó trabajar. Lavaba ropa ajena a mano en el río, fregando hasta que sus nudillos sangraban. Pero la diabetes empeoraba. Sus piernas se hinchaban tanto que no podía caminar. La tos la dejaba exhausta, escupiendo sangre. Las señoras que le daban trabajo comenzaron a alejarse, asustadas de su enfermedad, murmurando que podía contagiarlas. «Ya no vengas, Esperanza. Lo siento». Puerta tras puerta, rechazo tras rechazo. Ahora, acostada en ese petate mugroso, Esperanza miraba a sus 2 hijos y sentía que se ahogaba en impotencia. Tomás, de 7 años, había dejado de jugar. Se sentaba en silencio, con los ojos hundidos y los labios agrietados. Mateo, apenas 5 años, lloraba por las noches llamando a su papá. «Mamá, ¿ya no hay nada de comer?», preguntó Tomás con esa voz pequeña que partía el alma. Esperanza tragó saliva. La garganta le ardía. «Mañana, mi cielo, mañana mamá va a conseguir algo. Te lo prometo». Era una promesa vacía. Lo sabía. No tenía idea de dónde sacaría comida. Había tocado todas las puertas del pueblo. Había ido a la iglesia, donde el padre Julián le dio una despensa pequeña que duró 3 días. Había rogado en las tiendas. Había buscado entre la basura. Ya no quedaba nada, absolutamente nada. Esa noche, cuando sus hijos finalmente se quedaron dormidos, exhaustos por el hambre y el llanto, Esperanza se arrastró fuera del jacal. La luna llena iluminaba el paisaje árido de las afueras de Oaxaca, donde los cactos se alzaban como guardianes silenciosos de su miseria. Se dejó caer de rodillas en la tierra seca. «Dios mío», susurró, y su voz se quebró. «Dios mío, Padre Celestial, Señor Jesucristo, sé que no he sido la mejor cristiana. Sé que a veces he dudado, que he sentido rabia, que he preguntado por qué me quitaste a Rodrigo. Pero Señor, por favor». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas demacradas. «No es por mí, yo puedo aguantar, pero mis niños, Señor, mis bebés se están muriendo de hambre. Tienen 7 y 5 años. Son inocentes. No merecen esto». Levantó las manos temblorosas hacia el cielo estrellado. «Ayúdame. No sé qué más hacer. He tocado todas las puertas. Nadie me ayuda. Estoy enferma. No puedo trabajar. No puedo caminar. Señor Jesús, si estás ahí, si realmente escuchas las oraciones de los pobres como dice la Biblia, escúchame ahora. Por favor, por favor, por favor». Sollozó hasta que no le quedaron lágrimas. Sollozó hasta que la tos la sacudió nuevamente y escupió más sangre sobre la tierra. Sollozó hasta que el agotamiento la venció y se quedó allí, hecha un ovillo en el polvo, con las piernas hinchadas, palpitando de dolor. Cuando regresó al jacal, Mateo estaba despierto. «Mamá, tuve un sueño», dijo con su vocecita infantil. «Soñé que un señor nos traía pan, mucho pan, y tú ya no tosías». Esperanza lo abrazó, hundiendo su rostro en el cabello sucio de su hijo. «Es un sueño lindo, mi amor, muy lindo». Pero por dentro algo se estaba rompiendo. Una fisura profunda en su fe, en su esperanza, en su voluntad de seguir viviendo. Porque mañana,
Cuando el sol volviera a salir despiadado sobre su miseria, tendría que hacer lo que jamás imaginó hacer. Tendría que humillarse ante el hombre más rico y cruel de toda la región. Tendría que arrastrarse, literalmente arrastrarse, hasta la hacienda de don Pascual Herrera y rogar por misericordia. Si esta historia está tocando tu corazón y has pasado por momentos de hambre, enfermedad o desesperación, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y conoce cada necesidad. Él está más cerca de lo que imaginas, especialmente en tu dolor más profundo. No estás solo. El amanecer llegó sin piedad. Esperanza no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros demacrados de sus hijos, escuchaba sus estómagos gruñendo de hambre, sentía el peso insoportable de su fracaso como madre. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol atravesaban las grietas del jacal, tomó una decisión. Se incorporó con dificultad, sintiendo cómo las piernas hinchadas protestaban con cada movimiento. Se miró en el pedazo de espejo roto que colgaba de un clavo oxidado. Lo que vio la horrorizó. Una mujer demacrada, con ojeras profundas como cuevas, labios agrietados, piel cetrina, cabello grasoso y enmarañado. Parecía un espectro, un fantasma de lo que alguna vez fue. «No importa», murmuró para sí misma. «Ya no importa la dignidad. Solo importan ellos». Miró a Tomás y Mateo, todavía dormidos sobre el petate, abrazados el uno al otro. Sus cuerpecitos frágiles subían y bajaban con respiraciones superficiales. Estaban tan delgados que podía contar sus costillas. «Mamá va a traerles comida», susurró, besando la frente sudorosa de cada uno. «Se los prometo». Salió del jacal cojeando. Cada paso era una agonía. Sus piernas no solo estaban hinchadas, ahora tenía llagas abiertas en los tobillos, supurando un líquido amarillento que manchaba los trapos sucios con los que intentaba cubrirse. La diabetes sin control estaba devorándola viva, pudriendo su carne de adentro hacia afuera. La hacienda de don Pascual Herrera quedaba a 3 kilómetros del pueblo. En condiciones normales, una caminata de 40 minutos. Para Esperanza, con sus piernas destrozadas y su respiración entrecortada por la tuberculosis, fue una tortura de 2 horas. Caminaba unos metros, se detenía apoyándose en un árbol, tosía hasta escupir sangre y continuaba. Caminaba, se detenía, lloraba de dolor y continuaba. El sol subía en el cielo, volviéndose cada vez más cruel. El sudor le empapaba la blusa raída. La sed la atormentaba, pero no había bebido agua desde la noche anterior. «Solo un poco más», se decía a sí misma. «Por Tomás, por Mateo, solo un poco más». Cuando finalmente llegó a las rejas de hierro forjado que marcaban la entrada de la hacienda Herrera, Esperanza tuvo que aferrarse a los barrotes para no desplomarse. Ante ella se extendía un camino de tierra flanqueado por árboles frondosos que conducía a una casa colonial impresionante. Muros blancos impecables, tejas rojas relucientes, jardines verdes y cuidados como si el agua no fuera un lujo en esta tierra seca. Don Pascual Herrera había heredado miles de hectáreas de su padre, quien las había heredado de su abuelo, quien las había robado a campesinos despojados durante la Revolución. 3 generaciones de riqueza construida sobre el sufrimiento ajeno. Don Pascual era conocido en toda la región no solo por su fortuna, sino por su crueldad. Pagaba salarios de miseria a sus trabajadores. Desalojaba familias sin piedad, se burlaba abiertamente de los pobres en la cantina del pueblo, riéndose de sus desgracias mientras tomaba tequila de 500 pesos la botella. Esperanza tocó la campanilla en la reja. Esperó, volvió a tocar. Finalmente, un capataz con sombrero y machete al cinto se acercó con cara de fastidio. «¿Qué quieres?», ladró. «Buenos días, señor.
Necesito hablar con don Pascual, por favor. Es urgente. El capataz la miró de arriba abajo con desprecio evidente. ¿Hablar con el patrón? ¿Tú? Lárgate, mujer. El patrón no recibe por dioseros. Por favor. Esperanza juntó las manos en súplica. Solo un minuto. Solo quiero pedirle trabajo o comida. Mis hijos no han comido en días. Por favor, se lo ruego. El capataz escupió al suelo. Ya te dije, lárgate o llamo a los perros. ¡Déjala pasar!, gritó una voz potente desde el interior. Era don Pascual. Había escuchado todo desde la terraza de su casa y la curiosidad, o tal vez el sadismo, lo había motivado a intervenir. Quería ver esto de cerca. El capataz abrió la reja de mala gana. Esperanza entró, arrastrando los pies, dejando un rastro de manchas de sangre, y puso en el camino de tierra. Caminó los 100 metros hasta la casa sintiendo que cada paso consumía lo último que le quedaba de fuerza. Don Pascual la esperaba en la terraza, sentado en una silla de mimbre como un rey en su trono. Era un hombre corpulento de 63 años, con bigote espeso, piel bronceada por el sol y ojos pequeños y duros como piedras. Vestía ropa cara, camisa bordada, pantalón de mezclilla de marca, botas de piel de víbora. A su lado, sobre una mesa, había un desayuno digno de 10 personas. Huevos, chorizo, frijoles, tortillas frescas, café humeante, fruta picada, pan dulce. Esperanza se detuvo al pie de las escaleras que conducían a la terraza. El aroma de la comida la golpeó como un puñetazo, haciendo que su estómago se retorciera dolorosamente. «Buenos días, don Pascual», dijo con voz quebrada. «Disculpe que lo moleste. Yo soy Esperanza Ramírez. Era esposa de Rodrigo Ramírez, que trabajó en construcciones antes de... No me importa quién eras», interrumpió don Pascual, metiendo un trozo de chorizo en su boca y masticando ruidosamente. «¿Qué quieres?». Esperanza tragó saliva. La humillación le quemaba la garganta, pero continuó. «Necesito trabajo, señor. Cualquier cosa. Puedo lavar, cocinar, limpiar. O si no tiene trabajo, le ruego que me dé comida. Mis hijos tienen 7 y 5 años. No han comido en 4 días. Se están muriendo de hambre. Por favor, don Pascual, por el amor de Dios». Don Pascual dejó de masticar. La miró fijamente. Y entonces comenzó a reírse. Una risa fuerte, burlona, que resonó por todo el patio. «¿Trabajo?», dijo entre carcajadas. «¿Tú quieres trabajo?». Se puso de pie y bajó las escaleras lentamente, acercándose a Esperanza. Ella dio un paso atrás instintivamente. «Mírate», dijo don Pascual, rodeándola como un buitre. «Estás enferma, apestas, tienes las piernas podridas, toses sangre. ¿Crees que voy a pagar para que contamines mi hacienda? ¿Crees que alguien querría a un espectro como tú trabajando en su casa?». Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Por favor, mis hijos». «Tus hijos no son mi problema», gritó don Pascual, y el grito desencadenó una tos en Esperanza. Tosió violentamente, cubriéndose la boca, y cuando apartó la mano, estaba manchada de sangre fresca. Don Pascual retrocedió con asco. «¡Qué repugnante! Estás tuberculosa, vas a contagiar a todos. Señor, por favor». Esperanza cayó de rodillas. «Solo un poco de comida. Lo que le sobre, las tortillas viejas, cualquier cosa. Se lo ruego por Dios». Don Pascual la miró con una expresión de desprecio absoluto. Luego, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¿Quieres comida?». «Sí, señor. Por favor». «Está bien», dijo don Pascual, señalando hacia el lado oeste de la propiedad. «Ve allá, a los chiqueros, donde están los cerdos. Ahí hay comida de sobra. Búscala entre la porquería. Búscala donde los cerdos, que es donde perteneces». Los capataces que observaban la escena estallaron en carcajadas. Esperanza levantó la mirada incrédula. ¿Los chiqueros? Sí, mujer.
¿Acaso eres sorda, además de enferma e inútil? Don Pascual dio media vuelta y comenzó a subir las escaleras. Si quieres comida, búscala donde los cerdos, y ahora lárgate de mi vista antes de que mande a los perros. Pero, señor, ¡fuera!, rugió don Pascual. Dos capataces se acercaron amenazantes. Esperanza se puso de pie con dificultad y comenzó a retroceder. El mundo daba vueltas, el sol ardía, la humillación era una llama que la consumía por dentro. Salió de la propiedad principal y, como en una pesadilla, sus pies la llevaron automáticamente hacia el lado oeste, hacia los chiqueros. El olor la golpeó mucho antes de llegar. Un hedor pútrido, nauseabundo, de excremento, orina, comida podrida y carne descompuesta. Los chiqueros de don Pascual albergaban a 30 cerdos enormes y grasientos que gruñían y se revolcaban en el lodo. Esperanza se detuvo frente a la cerca de madera. Sus manos temblaban. Su mente se resistía a lo que su cuerpo estaba a punto de hacer. «Búscala donde los cerdos, que es donde perteneces». Las palabras de don Pascual resonaban en su cabeza como martillazos. Pensó en Tomás, en Mateo, en sus caritas demacradas, en sus estómagos vacíos, en sus lloros nocturnos. «Perdóname, Dios», susurró. «Perdóname por lo que estoy a punto de hacer». Abrió la puerta del chiquero y entró. Los cerdos levantaron sus cabezas, observándola con sus ojillos pequeños. Esperanza se adentró en el lodo, sintiendo cómo la porquería se metía en sus sandalias rotas, cómo el hedor le revolvía el estómago. Se arrodilló en el fango, entre los cerdos, y comenzó a buscar. Con las manos desnudas, revolvió entre las cáscaras podridas de frutas, entre los restos de tortillas mohosas, entre las sobras de comida echadas a los animales. Los cerdos gruñían a su alrededor, empujándola, compitiendo por la comida. Esperanza apartó a un cerdo grande que intentaba morderle la mano. Siguió buscando. Encontró un pedazo de tortilla dura como piedra. Lo metió en la bolsa de tela mugrosa que había traído. Encontró cáscaras de naranja llenas de lodo. Las metió en la bolsa. Encontró pedazos de pan con moho verde. Los metió en la bolsa. Las lágrimas caían sin control, mezclándose con el lodo en su rostro. Sus manos sangraban de escarbar entre los desechos. Las piernas le ardían. La tos la sacudía cada pocos minutos. Y entonces algo dentro de ella se quebró, se dejó caer completamente en el lodo, de rodillas, con las manos hundidas en la porquería, rodeada de cerdos, oliendo a excremento y miseria, y gritó. Gritó hacia el cielo con toda la fuerza que le quedaba en los pulmones destrozados. «Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, mis hijos se mueren de hambre, estoy comiendo como cerdo». Estoy buscando comida entre la porquería. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu misericordia? ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! Los cerdos retrocedieron, asustados por sus gritos. «Ya no puedo más, no tengo más fuerzas, no tengo más esperanza. Si vas a llevarme, llévame, pero salva a mis hijos. Ellos son inocentes, ellos no merecen esto». Sollozó, sollozó con todo su ser. Sollozó hasta que la voz se le quebró y solo quedaron gemidos roncos. Sollozó hasta que el cuerpo dejó de responder y se derrumbó completamente sobre el lodo. Allí, tirada en el chiquero, cubierta de inmundicia, sangrando, enferma, hambrienta, doña Esperanza Ramírez tocó fondo. Ya no había más abajo que esto, ya no había más humillación posible, ya no había más dignidad que perder. Solo quedaba una pregunta, susurrando en su corazón moribundo. ¿Realmente me escuchas, Jesús? ¿O estoy completamente sola? No sabía que esa misma noche, a las 3 de la madrugada, su vida cambiaría para siempre. No sabía que su grito desesperado desde el chiquero había atravesado los cielos. No sabía que alguien había escuchado y que alguien vendría.
Esperanza no recordaba cómo había llegado de vuelta al jacal. Su mente era una neblina de dolor, vergüenza y agotamiento. Solo recordaba fragmentos: arrastrarse fuera del chiquero, vomitar en el camino, caer varias veces, levantarse porque no podía regresar con las manos vacías. La bolsa de tela mugrosa colgaba de su hombro, pesada con la comida podrida que había rescatado de entre los cerdos. El olor la seguía como una maldición. Su ropa estaba manchada de lodo y excrementos, su cabello apelmazado, su rostro cubierto de mugre seca. Cuando entró al jacal, el sol ya se ocultaba en el horizonte. Tomás y Mateo estaban despiertos, sentados en el petate, demasiado débiles para jugar, demasiado hambrientos para moverse. «Mamá», dijo Mateo con voz diminuta, «¿trajiste comida?» Esperanza miró la bolsa que cargaba. Dentro había cáscaras podridas, tortillas mohosas, pedazos de pan con moho. Comida para cerdos, comida que podría enfermarlos aún más. Pero era todo lo que tenía. «Sí, mi amor», mintió forzando una sonrisa. Mamá trajo comida. Sacó las tortillas menos mohosas, intentó limpiarlas con agua del único balde que tenían. Las puso sobre una lata oxidada que usaban como plato. Los niños se abalanzaron sobre ellas con desesperación, sin hacer preguntas, sin quejarse del sabor amargo. Esperanza no comió. Se sentó en un rincón, observándolos, y lloró en silencio. «Dios mío», susurró, «¿qué he hecho? ¿En qué me he convertido? Estoy alimentando a mis hijos con comida de cerdos». La vergüenza era un veneno que se extendía por sus venas. La humillación de ese día la perseguiría para siempre. La risa de don Pascual. Las palabras: «Búscala donde los cerdos, que es donde perteneces». El lodo. Los cerdos empujándola. Sus manos revolviendo excrementos. Cuando los niños terminaron de comer, se acostaron juntos en el petate. Esperanza se arrastró hasta ellos, los abrazó y los tres se quedaron así, aferrados unos a otros en la oscuridad del jacal. «Mañana será mejor», susurró Esperanza, acariciando el cabello de Mateo. «Mañana Dios proveerá». Pero ni ella misma se lo creía. Las horas pasaron. Tomás y Mateo se durmieron, exhaustos. Esperanza permaneció despierta, escuchando sus respiraciones superficiales, sintiendo cómo las piernas le palpitaban de dolor, cómo la tos amenazaba con estallar nuevamente en su pecho. Afuera, el pueblo de las afueras de Oaxaca dormía bajo un cielo estrellado. Los perros callejeros ladraban a lo lejos. El viento seco arrastraba polvo y hojas secas. Y entonces, a las 3 de la madrugada exactamente, alguien tocó la puerta del jacal. Toc, toc, toc. Golpes suaves pero firmes. Esperanza abrió los ojos en la oscuridad. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría tocar su puerta a esas horas? Nadie venía a visitarla. Nadie sabía siquiera que existía en este rincón olvidado del mundo. Toc, toc, toc. Los golpes se repitieron, pacientes. Con miedo, Esperanza se incorporó. Sus piernas apenas la sostenían. Cojeó hasta la puerta de madera tambaleante. ¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Esperanza», respondió una voz masculina desde el otro lado, una voz suave, calmada, que de alguna manera le resultaba familiar, aunque no la reconocía. «Traigo comida». «¿Comida? ¿A las 3 de la madrugada?» Esperanza abrió la puerta lentamente. La luz de la luna llena iluminaba la figura que estaba frente a ella. Era un hombre. Parecía tener unos 30 y tantos años. Estaba descalzo, con los pies cubiertos de polvo del camino. Vestía ropa sencilla, pantalón de manta blanco, camisa de algodón sin mangas, también blanca. Su piel era morena, curtida por el sol. Su cabello negro y largo le llegaba hasta los hombros.
Pero lo más impactante eran sus ojos, oscuros, profundos, llenos de una compasión tan intensa que Esperanza sintió que la atravesaban hasta el alma, y en sus manos cargaba 3 bolsas de tela llenas hasta el tope. ¿Quién es usted?, tartamudeó Esperanza. El hombre sonrió, una sonrisa gentil que le iluminó todo el rostro. «Un amigo. ¿Puedo pasar?». Esperanza asintió, demasiado aturdida para hablar. El hombre entró al jacal humilde. No hizo ningún gesto de disgusto ante la pobreza, ante el olor, ante las condiciones deplorables. Simplemente se arrodilló en el piso de tierra y comenzó a sacar cosas de las bolsas: arroz, frijoles, latas de leche, pan fresco, tortillas recién hechas, huevos, aceite, sal, azúcar, avena, frutas, pollo cocido. Esperanza observaba con los ojos desorbitados. Era como un sueño. No, era como un milagro. ¿De dónde? ¿Cómo? No podía formar frases coherentes. El hombre siguió sacando provisiones, organizándolas cuidadosamente en el suelo. «Dios escuchó tu llanto, Esperanza». Esas palabras la golpearon como un rayo. Se llevó las manos a la boca, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. ¿Usted me conoce?» «Sí», dijo el hombre simplemente, sin elaborar. «Pero yo no sé quién es usted. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo supo que necesitaba ayuda? ¿Quién lo envió?». El hombre terminó de vaciar las bolsas. Luego se puso de pie y caminó hacia donde Esperanza estaba parada, temblando. «Hoy lloraste en el chiquero», dijo con voz suave. «Gritaste al cielo pidiendo ayuda. Dijiste, ¿dónde estás?». Esperanza sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo podía saber eso? Nadie la había visto. Estaba completamente sola en el chiquero de don Pascual. ¿Cómo sabe eso? El hombre no respondió directamente. En su lugar, miró hacia donde Tomás y Mateo dormían en el petate. Hermosos niños. Tomás y Mateo. Tienen hambre hace 4 días, pero no más. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que pensó que explotaría. «¿Quién es usted?», preguntó nuevamente, ahora con urgencia. «Por favor, dígame». El hombre la miró directamente a los ojos. «Soy quien siempre he sido. Soy quien escucha los gritos de los pobres. Soy quien ve las lágrimas de las viudas. Soy quien no abandona a los huérfanos». Y entonces, sin pedir permiso, extendió su mano derecha y tocó las piernas hinchadas de Esperanza. El efecto fue instantáneo. Esperanza sintió una sensación de calor, como si agua tibia fluyera desde donde el hombre la tocaba, extendiéndose por todas sus extremidades. Miró hacia abajo, incrédula. El hinchazón estaba desapareciendo. Ante sus ojos, las piernas que habían estado inflamadas durante meses, tan grandes que parecían troncos, comenzaron a desinflarse. La piel violácea recuperó un tono normal. Las llagas supurantes se cerraron. El dolor, ese dolor constante y tortuoso que la había acompañado cada segundo de cada día, desapareció. ¿Qué está pasando? Esperanza cayó de rodillas, tocándose las piernas con manos temblorosas. Estaban normales, completamente normales, como si nunca hubieran estado enfermas. El hombre luego puso su mano sobre el pecho de Esperanza. «Respira», dijo simplemente. Esperanza inhaló profundamente y por primera vez en meses no tosió. No sintió el ardor en los pulmones. No sintió la necesidad de escupir sangre. Respiró 1, 2, 3 veces, profundo, limpio, sin dolor. «¡Mis pulmones!», gritó, llevándose las manos al pecho. «Puedo respirar, ya no me duele». La tos se fue. Se puso de pie de un salto, algo que no había podido hacer en meses, y dio varios pasos. Corrió de un lado al otro del pequeño jacal. Sus piernas respondían perfectamente. No había dolor, no había rigidez, no había enfermedad. «Estoy curada», sollozaba de alegría.
Estoy completamente curada. Se volvió hacia el hombre, quien la observaba con esa sonrisa gentil. ¿Cómo? ¿Cómo hizo esto? ¿Es usted un doctor? ¿Un curandero? El hombre negó con la cabeza. No necesitas saber cómo, Esperanza. Solo necesitas tener fe. Esperanza cayó de rodillas frente a él, juntando las manos en súplica. Por favor, dígame quién es usted. Necesito saberlo, necesito agradecerle. Usted me salvó la vida, salvó a mis hijos. El hombre se arrodilló también, quedando a la misma altura que ella. Le tomó las manos con suavidad. Mañana, a las 10 de la mañana, dijo con claridad. Ve al Banco de Oaxaca, el del centro, en la calle Hidalgo. Pregunta por el licenciado Morales. Dile estas palabras exactas. Expediente Ramírez 1995. Esperanza lo miraba confundida. Expediente Ramírez. Pero, ¿qué expediente? Yo no tengo nada en ningún banco. Ve, insistió el hombre. Confía, todo será revelado. Se puso de pie. Esperanza también se levantó, aferrándose a su brazo. Espere, no se vaya. Tengo tantas preguntas. ¿Volverá a visitarnos? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Dónde vive usted? El hombre puso su mano sobre la cabeza de Esperanza en un gesto de bendición. Donde haya dolor, ahí estaré. Donde haya lágrimas, ahí estaré. Donde haya fe, por pequeña que sea, ahí estaré siempre. Y dicho esto, caminó hacia la puerta del jacal. ¡Espere!, gritó Esperanza. Al menos dígame su nombre. El hombre se detuvo en el umbral, se volvió a medias y la luz de la luna iluminó su perfil. Ya sabes mi nombre, Esperanza. Lo gritaste hoy en el chiquero y desapareció en la noche. Esperanza corrió a la puerta, asomándose. Miró a la izquierda, a la derecha. El camino estaba vacío, completamente vacío. No había nadie. Era como si el hombre se hubiera disuelto en el aire. Regresó al interior del jacal, temblando. Miró las provisiones apiladas en el suelo. Miró sus piernas sanas. Respiró profundamente sin toser. ¿Lo gritaste hoy en el chiquero? De repente, lo comprendió todo. El grito que había lanzado al cielo. ¡Jesús! ¡Jesucristo! ¡Hijo de Dios! Las palabras del hombre. Ya sabes mi nombre. Se dejó caer de rodillas, llevándose las manos a la cara. No puede ser, no puede ser, susurró entre lágrimas. ¿Era él? ¿Era realmente él? Miró hacia el cielo a través del techo agujerado del jacal. Señor Jesús, ¿fuiste tú quien vino a mi casa? ¿Tú escuchaste mi grito? ¿Tú me sanaste? El silencio de la madrugada fue su única respuesta. Pero en su corazón, Esperanza supo la verdad. Cristo había caminado por el polvo de Oaxaca esa noche. Había tocado a su puerta, había traído provisión, había sanado su cuerpo moribundo y le había dado una instrucción: ir al banco mañana. No sabía qué encontraría allí, pero por primera vez en 2 años sintió algo que creía completamente perdido: esperanza. Su propio nombre había sido una profecía y apenas estaba comenzando a cumplirse. A las 9 de la mañana del día siguiente, Esperanza despertó sobresaltada. Por un momento pensó que todo había sido un sueño. El visitante nocturno, la sanación milagrosa, las provisiones. Pero cuando intentó moverse, sus piernas respondieron sin dolor. Se tocó el pecho y respiró profundamente sin toser. Miró a su alrededor. Las bolsas de comida seguían ahí, reales y tangibles. Tomás y Mateo estaban despiertos, sentados en el suelo, devorando pan fresco con leche. ¡Mamá!, gritó Tomás con la boca llena. ¡Mira cuánta comida! ¿De dónde salió? Esperanza sonrió, sintiendo cómo las lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas. Un ángel la trajo, mi amor, un ángel de Dios. Después de alimentar a sus hijos, viéndolos comer con apetito voraz, llenando sus estómagos vacíos, Esperanza se lavó lo mejor que pudo con el agua del balde.
Se puso su única ropa medianamente decente, una falda floreada remendada y una blusa blanca amarillenta. Se peinó el cabello con los dedos, sin espejo. «Mamá tiene que salir», les dijo a los niños. «Pero hay comida aquí, coman todo lo que quieran. Mamá volverá pronto». «¿A dónde vas?», preguntó Mateo con sus ojos grandes. Esperanza dudó. No sabía cómo explicarles algo que ni ella misma comprendía. «A buscar un milagro, mi cielo. A buscar otro milagro». La caminata al centro de Oaxaca fue completamente diferente a la del día anterior. Sus piernas funcionaban perfectamente. No había dolor, no había cansancio. Caminó los 5 kilómetros en menos de 1 hora, maravillándose a cada paso de su cuerpo restaurado. El Banco de Oaxaca estaba en la calle Hidalgo, en pleno centro histórico. Era un edificio colonial imponente, con columnas de cantera y puertas de madera tallada. Esperanza se detuvo frente a la entrada, sintiéndose completamente fuera de lugar. Ella, una viuda pobre de las afueras, entrando a un banco donde la gente vestía trajes elegantes y manejaba cantidades de dinero que ella no podía ni imaginar. «Confía», recordó las palabras del visitante nocturno. Respiró profundo y entró. El interior era fresco y silencioso, con pisos de mármol que amplificaban cada sonido. Había ventanillas con empleados atendiendo clientes, escritorios con ejecutivos tecleando computadoras, guardias de seguridad observando con atención. Esperanza se acercó tímidamente a la recepcionista, una mujer joven con maquillaje impecable y uniforme azul marino. «Buenos días», murmuró Esperanza. Necesito hablar con el licenciado Morales». La recepcionista la miró de arriba a abajo con evidente desaprobación. La ropa remendada de Esperanza, su cabello sin brillo, sus manos callosas, todo gritaba pobreza. «¿Tiene cita?», preguntó con tono frío. «No, pero es urgente. Por favor, dígale que vengo por el expediente Ramírez. El licenciado Morales está ocupado. No puede atender sin cita previa». «Por favor», insistió Esperanza juntando las manos. «Solo serán unos minutos. Es sobre el expediente Ramírez 1995. La recepcionista suspiró con fastidio. «Espere aquí». Desapareció por un pasillo. Esperanza esperó de pie, sintiendo las miradas de otros clientes sobre ella, juzgándola, preguntándose qué hacía alguien como ella en un lugar como este. 10 minutos después, un hombre de unos 50 años, con lentes, traje gris y portafolio de piel, apareció caminando rápidamente. Tenía expresión preocupada. «¿Señora Ramírez?», preguntó. «Sí, soy yo». El licenciado Morales la miró con intensidad, como si intentara recordar algo. «Acompáñeme, por favor». «A mi oficina». Esperanza lo siguió por pasillos alfombrados hasta una oficina privada con paredes de cristal, escritorio de caoba y libreros llenos de carpetas ordenadas. El licenciado cerró la puerta y le indicó que se sentara. «Señora Ramírez», comenzó sentándose frente a ella, «¿cómo supo usted del expediente Ramírez 1995? Esperanza dudó. ¿Cómo explicar la visita nocturna? ¿Cómo describir al hombre misterioso sin sonar completamente loca? Un amigo me lo mencionó. Dijo que viniera y preguntara por usted». El licenciado Morales se reclinó en su silla, estudiándola. «Ese expediente lleva cerrado 29 años. Nadie, absolutamente nadie, fuera de este banco y de ciertos abogados involucrados, conoce su existencia. ¿Quién es ese amigo?» «No puedo explicarlo, señor. Solo sé que me dijo que viniera, que aquí encontraría algo importante. Mi esposo se llamaba Rodrigo Ramírez. Murió hace 2 años en un accidente de construcción». El licenciado Morales se incorporó de golpe, los ojos muy abiertos. «¿Rodrigo Ramírez?
¿El albañil que murió en la construcción del edificio Juárez en el 2022? Sí. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo sabe? El licenciado abrió una gaveta de su escritorio y sacó una carpeta gruesa color manila, polvorienta, con la etiqueta Expediente Ramírez 1995 Confidencial, escrita en tinta azul. La abrió sobre el escritorio. Comenzó a pasar páginas y páginas de documentos, contratos, formularios. Finalmente encontró lo que buscaba. Señora Ramírez, dijo con voz tensa, su esposo Rodrigo tenía un seguro de vida corporativo. Esperanza parpadeó confundida. ¿Un seguro? Pero la constructora me dijo que no había nada. Me dieron solo 2,000 pesos y me dijeron que Rodrigo no calificaba para seguro porque era trabajador temporal. El licenciado Morales negó con la cabeza, con expresión grave. Mintieron. Todos los trabajadores de esa constructora, Constructora Herrera y Asociados, propiedad de don Pascual Herrera, estaban cubiertos por un seguro obligatorio. Es ley federal. Su esposo calificaba para una indemnización de 8 millones de pesos. Esperanza sintió que el mundo se detenía. 8 millones. Sí, pero la constructora ocultó esa información. Declararon falsamente que su esposo era contratista independiente sin vínculo laboral. Nunca presentaron el reclamo del seguro. Se quedaron con el dinero. La furia comenzó a crecer en el pecho de Esperanza. Don Pascual robó el dinero que me correspondía. No solo eso, continuó el licenciado pasando más páginas. El seguro tenía cláusula de intereses acumulados. En 2 años, con los intereses y penalizaciones legales, la cantidad actual es de 15,300,000 pesos. Esperanza se aferró a los brazos de la silla. La habitación daba vueltas. 15 millones. Señora Ramírez, el licenciado Morales la miró directamente a los ojos. ¿Cómo supo usted de este expediente? Llevamos años intentando localizar a la viuda de Rodrigo Ramírez. Teníamos una dirección vieja que ya no existía. No había forma de contactarla. Este expediente estaba a punto de cerrarse permanentemente por falta de reclamante. Si no hubiera venido hoy, si no hubiera mencionado específicamente el número de expediente correcto, Esperanza recordó las palabras del visitante nocturno. Todo será revelado. Dios me envió, dijo simplemente. Dios me dijo que viniera. El licenciado Morales guardó silencio por un momento, procesando esas palabras. Luego asintió lentamente. Tal vez tenga razón, señora, porque esto es más que una coincidencia. Esto es un milagro, completó Esperanza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de papeleo. Esperanza firmó documentos, proporcionó su identificación, rellenó formularios. El licenciado Morales fue increíblemente amable, explicándole cada paso, asegurándole que el dinero sería transferido a una cuenta nueva a su nombre en un plazo de 72 horas. Señora Ramírez, dijo antes de que ella se fuera, una cosa más. Voy a reportar este fraude a las autoridades. Constructora Herrera y Asociados violó leyes federales laborales y de seguros. Habrá consecuencias legales para don Pascual Herrera. Esperanza asintió, sintiendo una mezcla extraña de justicia y compasión. A pesar de todo lo que ese hombre le había hecho, a pesar de la humillación del día anterior, algo en su corazón le susurraba que no debía regocijarse en su caída. Salió del banco en un estado de shock. Caminó por las calles del centro de Oaxaca sin rumbo fijo, intentando procesar lo que acababa de suceder. 15 millones de pesos. Sus hijos nunca más pasarían hambre. Podría tratar sus enfermedades, aunque ya estaba milagrosamente curada. Podría comprar una casa de verdad. Podría vivir con dignidad. Todo
porque un hombre misterioso había tocado su puerta a las 3 de la madrugada y le había dado una instrucción específica. «Ya sabes mi nombre». «Gracias, Jesús», susurró mirando al cielo. «Gracias, gracias, gracias». No sabía que en ese mismo momento, a 20 kilómetros de distancia, en la hacienda Herrera, don Pascual estaba sufriendo un derrame cerebral masivo. No sabía que la mano de Dios se movía no solo para bendecirla a ella, sino para ejecutar juicio contra la opresión. No sabía que su historia de humillación estaba a punto de transformarse en un testimonio de restauración que impactaría a miles. Pero lo descubriría pronto, muy pronto. 3 días después, tal como había prometido el licenciado Morales, los 15.300.000 pesos fueron depositados en la cuenta bancaria de Esperanza. Cuando ella vio el saldo en el estado de cuenta que le entregaron, tuvo que sentarse en el piso del banco porque las rodillas dejaron de sostenerla. «Es real», murmuraba una y otra vez. «Es real, Dios mío, es real». Lo primero que hizo fue comprar comida, montañas de comida. Arroz, frijoles, carnes, frutas, verduras, leche, pan, huevos. Contrató un taxi que la llevó de regreso al jacal, el vehículo cargado hasta el tope de provisiones. Tomás y Mateo gritaron de alegría cuando vieron todo lo que su madre traía. «¡Mamá, es un festín!», exclamó Tomás abrazándola. «Es más que un festín, mi amor», dijo Esperanza, besando sus cabecitas. «Es una bendición y vamos a compartirla». Esa misma tarde, Esperanza fue a visitar a las 5 familias vecinas que vivían en jacales similares al suyo en las afueras de Oaxaca. Familias pobres, hambrientas, desesperadas. Les llevó provisiones a todas, les llevó esperanza. «¿Por qué haces esto?», preguntó doña Carmen, una anciana de 70 años que vivía sola y subsistía comiendo nopales del campo. «Tú también eres pobre». Esperanza sonrió. «Ya no, doña Carmen. Dios me bendijo. Y cuando Dios bendice, no es para acumular, es para compartir». Mientras tanto, en la hacienda Herrera, don Pascual yacía paralizado en una cama de hospital. El derrame cerebral lo había dejado inmóvil del lado derecho, incapaz de hablar claramente, dependiente de otros para cada necesidad básica. El hombre que había sido cruel, arrogante, poderoso, ahora era vulnerable como un bebé. Su hija, María Elena Herrera, de 35 años, había regresado urgentemente de la Ciudad de México, donde trabajaba como abogada. Viendo a su padre en ese estado la había quebrantado. Comenzó a revisar las finanzas de la hacienda y descubrió irregularidades, fraudes, deudas ocultas. Entre los documentos encontró referencias a la constructora Herrera y asociados y al caso Ramírez. «Papá», le dijo una tarde, sentada junto a su cama, «¿es verdad que le ocultaste el seguro de vida a la viuda de Rodrigo Ramírez?». Don Pascual no podía hablar, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la única respuesta que María Elena necesitaba. «¡Ay, papá! ¿Qué hiciste?». María Elena hizo una investigación personal. Descubrió que Esperanza vivía en un jacal en las afueras. Descubrió la historia del día en que su padre la había humillado, enviándola a buscar comida al chiquero. El horror y la vergüenza la consumieron. «Tengo que pedir perdón», dijo. «En nombre de mi familia tengo que pedir perdón». 2 semanas después del incidente del banco, María Elena Herrera tocó la puerta del jacal de Esperanza. Era media tarde. Esperanza abrió, sorprendida de ver a una mujer elegantemente vestida, parada frente a su humilde morada. «¿Señora Esperanza Ramírez?», preguntó María Elena con voz temblorosa. «Sí, ¿puedo ayudarla?». María Elena respiró profundo. «Soy María Elena Herrera, hija de Pascual Herrera». El rostro de Esperanza se endureció. Los recuerdos del chiquero, de la humillación, de las palabras crueles, la inundaron. «¿Qué quiere?».
María Elena cayó de rodillas frente a ella, allí mismo en el polvo del camino. Vine a pedir perdón. Por mi padre, por lo que te hizo, por robarte lo que te correspondía, por humillarte, por enviarte a comer con los cerdos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sé que no merezco tu perdón. Sé que mi familia te ha causado un sufrimiento horrible. Pero te lo suplico, perdónanos. Esperanza miró a la mujer arrodillada frente a ella. Sintió una batalla feroz en su corazón. Una parte de ella quería gritar, quería descargar todo el dolor y la rabia acumulados. Pero otra parte, la parte que había sido tocada por manos divinas, la parte que había sido sanada, la parte que había recibido misericordia inmerecida, le susurraba algo diferente. Perdona, como has sido perdonada. Esperanza se arrodilló también, quedando al mismo nivel que María Elena. Le tomó las manos. Te perdono, dijo con voz suave pero firme, y perdono a tu padre. María Elena sollozó. ¿Cómo puedes? Después de todo, porque alguien me perdonó primero, respondió Esperanza. Cuando yo estaba en mi peor momento, cuando no tenía nada que ofrecer, cuando era inútil y desechable, Jesús me buscó, me sanó, me restauró. ¿Cómo puedo yo negarle a otros lo que me fue dado gratuitamente? Las dos mujeres se abrazaron allí en el polvo, llorando juntas, una por vergüenza y arrepentimiento, la otra por sanidad y liberación. ¿Puedo hacer algo?, preguntó María Elena cuando finalmente se separaron. ¿Algo para ayudar? Esperanza pensó por un momento. Luego sonrió. Sí, ayúdame a cumplir un sueño. Y así nació Cocina de Esperanza. Con parte del dinero del seguro, Esperanza compró un terreno pequeño en las afueras de Oaxaca. Contrató trabajadores, muchos de ellos antiguos empleados despedidos de la hacienda Herrera, y construyó un comedor comunitario. María Elena, con su experiencia legal, ayudó con todos los permisos y trámites. Doña Carmen y otras mujeres del pueblo se ofrecieron como voluntarias. 3 meses después de la visita nocturna del hombre misterioso, Cocina de Esperanza abrió sus puertas. El lugar era sencillo pero limpio. Paredes pintadas de blanco, mesas de madera, una cocina amplia con estufas industriales, despensas llenas hasta el tope. Y sobre la entrada, un letrero pintado a mano. Cocina de Esperanza. Nadie se irá con hambre, todo es gratuito por amor de Cristo. El primer día sirvieron 30 comidas. La primera semana, 100 comidas diarias. Al mes, 200 comidas diarias. Llegaban campesinos, ancianos, niños, familias enteras. Llegaban enfermos, desempleados, desesperados, y todos, absolutamente todos, comían gratuitamente. Frijoles con arroz, tortillas calientes, agua fresca, a veces pollo o carne, cuando había donaciones extras. Esperanza trabajaba desde antes del amanecer hasta el anochecer, cocinando, sirviendo, limpiando, pero nunca se cansaba. Cada plato que servía era una oración de gratitud. Cada persona que alimentaba era un reflejo del amor que ella misma había recibido. «Comiste con los cerdos por tus hijos», le había dicho el visitante nocturno. Ahora ella alimentaba a cientos en su nombre. Una noche de diciembre, un año después de que el hombre misterioso tocara su puerta, Esperanza estaba cerrando la cocina. Todos se habían ido. Las mesas estaban limpias, las ollas lavadas, el silencio llenaba el comedor. Y entonces escuchó la puerta abrirse. Toc. Se volvió. Un hombre entraba caminando lentamente. Iba descalzo. Vestía ropa sencilla de manta blanca. Su cabello largo le caía sobre los hombros. El corazón de Esperanza dejó de latir. «Usted», susurró. Era él, el visitante nocturno. Se veía exactamente igual que aquella madrugada hace un año. El hombre sonrió, caminando entre las mesas vacías hasta quedar frente a ella.
Hola, Esperanza. Es usted, exclamó Esperanza, corriendo hacia él y cayendo de rodillas. He querido encontrarlo, he preguntado por todas partes, nadie sabe quién es, nadie lo ha visto. El hombre puso su mano sobre su cabeza en el mismo gesto de bendición de aquella noche. He estado aquí todo el tiempo, en cada plato que serviste, en cada sonrisa que diste, en cada abrazo que compartiste con los hambrientos. ¿Por qué?, preguntó Esperanza con lágrimas rodando. ¿Por qué me eligió a mí? Yo no soy nadie especial, no soy santa, no soy perfecta. Te elegí porque clamaste a mí desde el lugar más bajo, porque lloraste entre los cerdos por amor a tus hijos, porque cuando no tenías nada estabas dispuesta a sacrificarlo todo por ellos. El hombre la ayudó a ponerse de pie. Ese amor, Esperanza, ese sacrificio desinteresado refleja mi propio amor, y yo siempre respondo a ese tipo de amor. ¿Volveré a verlo?, preguntó ella, aferrándose a sus manos. Cuando alimentas al hambriento, me ves. Cuando vistes al desnudo, me tocas. Cuando visitas al enfermo, me acompañas. Sonrió. Nos veremos cada día, Esperanza, en las caras de aquellos a quienes sirves. Señaló hacia las paredes del comedor, donde docenas de fotografías colgaban, rostros de personas que habían comido allí, sonriendo, saludando, agradeciendo. Comiste con los cerdos por tus hijos, repitió sus palabras de hace un año. Ahora alimentas multitudes en mi nombre. Tu humillación se convirtió en bendición, tu dolor se transformó en propósito. Tu llanto desde el chiquero cambió tu destino y el de cientos más. Y entonces, tal como había hecho aquella primera noche, caminó hacia la puerta. «Espere», gritó Esperanza. «Su nombre. Al menos dígame su nombre claramente». El hombre se detuvo en el umbral. La luz de la luna llena iluminaba su figura. Se volvió y sus ojos brillaban con un amor tan profundo que Esperanza sintió que se ahogaba en él. «Yo soy el pan de vida», dijo con voz que resonó hasta lo más profundo de su alma. «El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y tú, hija mía, has compartido ese pan con hambrientos. Bien hecho, sierva buena y fiel». Y desapareció en la noche, dejando solo un rastro de luz dorada que se desvaneció lentamente. Esperanza se quedó de pie en el centro de su comedor, llorando de gozo, con los brazos extendidos hacia el cielo. Epílogo. Hoy, 5 años después de aquella noche en el chiquero, Cocina de Esperanza ha crecido. Ya no es solo un comedor. Es un centro comunitario con clínica médica gratuita, escuela para niños y albergue temporal para personas sin hogar. Esperanza, ahora de 53 años, sigue trabajando allí cada día. Tomás tiene 12 años y ayuda sirviendo comida después de la escuela. Mateo, de 10, canta canciones de alabanza para los visitantes. Don Pascual Herrera, después de 2 años de estar paralizado, finalmente murió. Antes de morir, María Elena lo llevó en silla de ruedas a Cocina de Esperanza. Esperanza lo recibió con un abrazo, le dio de comer con sus propias manos, le habló de perdón y redención. Don Pascual, que ya no podía hablar, lloró y asintió. Murió en paz 3 días después. María Elena ahora trabaja como voluntaria en Cocina de Esperanza 5 días a la semana. Ha donado parte de la fortuna heredada para ampliar el proyecto. Cuando la gente le pregunta a Esperanza cómo empezó todo esto, ella siempre cuenta la misma historia. Lloré al cielo desde un chiquero. Comí entre los cerdos por amor a mis hijos. Grité a Jesús cuando ya no me quedaba nada. Y Él me escuchó, vino a mi casa a las 3 de la madrugada, me sanó, me restauró, me dio un propósito, transformó mi humillación en bendición.
y siempre termina con las mismas palabras. Si estás en tu chiquero ahora mismo, donde quiera que sea ese lugar de vergüenza, dolor o desesperación, grita a Jesús. Él escucha los llantos de los pobres, Él ve las lágrimas de los quebrantados. Él responde a los gritos desesperados de los que no tienen esperanza. Porque yo soy la prueba viviente. Cuando ya no tienes nada, cuando estás en lo más bajo, cuando comes con los cerdos y lloras entre el lodo, Jesús te escucha y te bendice. Testimonios de vidas transformadas. Cada mes, más de 6,000 comidas se sirven en Cocina de Esperanza. Decenas de familias han salido de la pobreza extrema. Niños que antes mendigaban ahora estudian. Ancianos que morían solos ahora tienen comunidad. Y todo comenzó con el llanto de una viuda en un chiquero y la respuesta misericordiosa de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Esta es la historia de doña Esperanza Ramírez, la viuda que lloró entre los cerdos y fue escuchada por el Rey de Reyes, Rey de